Michael Jackson estuvo a punto de viajar a Colombia a principios de los años 90, contratado por el famoso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. La anécdota fue relatada por el mismo hijo del capo, quien en ese entonces tenía el nombre de Juan Pablo Escobar, en una entrevista realizada con un medio de comunicación argentino mientras promocionaba su libro Pablo Escobar Infraganti. Según narra Juan Pablo, en ese año Escobar, el fundador del Cartel de Medellín, planeó llevar al rey del pop en uno de sus aviones privados para que realizara un show exclusivo para él y toda su familia en la conocida finca de recreo del mafioso, la Hacienda Nápoles, ubicada en el departamento de Antioquia, Colombia. El objetivo del narcotraficante colombiano era claro. Después de la presentación, Escobar retendría al artista en contra de su voluntad para luego pedir por su liberación un rescate cercano a los $60 millones. Parecía todo muy normal porque teníamos la pista privada de aterrizaje ahí, la cancha de fútbol muy cerca para que él armara su concierto, y yo veía como fácil la logística para que él llegara e hiciera su concierto y se regresara a su país. Pero a mi padre se le ocurre de manera inmediata, automática, que él lo invitaría a quedarse y que la salida de la Hacienda Nápoles le costaría $60 millones, confesó el hijo del narcotraficante. Esto surge a partir de que yo, cansado de ver a los mismos artistas en la Hacienda Nápoles, le dije que por qué no traíamos a alguien de talla internacional, y él aceptó. Yo le sugiero entonces a Michael Jackson como posible personaje, porque yo era fanático y a mi padre también le gustaba. Finalmente, el secuestro del rey del pop no se realizó, debido a que ese mismo año la Hacienda Nápoles fue expropiada por el Estado colombiano luego de una batalla judicial. Meses más tarde, Pablo Escobar fue dado de baja por la policía de Colombia en un tejado de un conocido barrio de la ciudad de Medellín mientras intentaba evitar ser capturado. La famosa hacienda de Pablo Escobar, la cual actualmente cuenta con una extensión territorial de más de 3.000 hectáreas, ya había sido escenario de varios artistas. Entre todos ellos, se destaca la posible presencia del comediante mexicano Chespirito. Durante muchas décadas, e incluso hasta nuestros días, Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, ha sido considerado como uno de los mejores comediantes de Latinoamérica, un personaje conocido en todas partes del mundo y apetecido por su gran poder e influencia en las masas por personas muy poderosas en gran parte del mundo. Todos, en algún momento, querían conocer al gran Chespirito, hablar con él o incluso pedirle favores. Este era el tipo de persona que, aparentemente, agradaba en todas partes. Según sus biógrafos, el gran acierto de su vida para lograr el éxito en su trabajo fue haber tenido la habilidad de fijarse en aquellos detalles que nadie más había contemplado entonces. Las costumbres de México, su cultura y los hábitos y formas de hablar y vestir de la gente común fueron la inspiración de este hombre. De esta manera logró concebir a uno de los personajes más icónicos de la televisión por aquellos años, por encima de otros excelentes personajes como Kiko, la Chilindrina, Don Ramón o la Bruja del 71, fue el Chavo del Ocho el culpable de que Chespirito trascendiera no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. De hecho, aún hoy, este es el único personaje que le sigue generando regalías a su viuda, Florinda Mesa. Gómez Bolaños falleció en el año 2014 en la Ciudad de México, y desde entonces su obra, en vez de perderse en el olvido, ha estado más que vigente. Las múltiples traducciones de sus programas, en consorcio con el escritor Enrique Segoviano y otros nombres, han atraído y lo siguen haciendo a fanáticos en todo el planeta. El Chavo ha sido visto en países como Japón, Rusia, Portugal, Italia, Inglaterra, Alemania y muchos más, permitiendo que la popular frase "fue sin querer queriendo" sea una línea ya universal. Al igual que muchas de sus famosas creaciones, Chespirito fue todo un personaje a lo largo de su vida, y un poco más desde que la fama empezó a tocar a su puerta. Bien conocidas son las multitudinarias fiestas que hacía, colmadas de excesos y muchas veces
supuestamente patrocinadas por oscuros personajes del tenebroso mundo del narcotráfico, no solo mexicano, sino también de otros países de la región. En 2015, un año después del fallecimiento de Chespirito, su colega y compañero de programa durante muchos años, Carlos Villagrán, conocido como Kiko en la serie de El Chavo del Ocho, le confesó a algunos medios de comunicación reconocidos que Gómez Bolaños había aceptado, muchos años atrás, dineros provenientes de varios narcotraficantes para hacer sus fiestas privadas, y que en un momento, en una de sus visitas a Colombia, él y sus compañeros de elenco habían tenido contacto directo con Pablo Escobar. El rumor, aunque ya era conocido desde muchos años atrás, fue desmentido por Roberto Gómez Bolaños en reiteradas ocasiones, afirmando que las menciones a estos acontecimientos siempre fueron calumnias realizadas en su contra por personas contrarias a él. Sin embargo, lo dicho por Villagrán afirmaba todo lo contrario. Kiko contó que, durante esos años, al inicio de la década de los 80, Chespirito recibió una oferta de alrededor de $1 millón de la época para actuar en la ciudad de Medellín, epicentro del narcotráfico en Colombia en aquellos años, en un evento patrocinado por el ya reconocido Pablo Escobar. Villagrán, si bien fue también contactado para participar en dichas presentaciones, aclaró que se negó a aceptar las ofertas que le hacían por temor a que pudiera pasarle algo malo, pues bien conocida era la fama del patrón del mal acerca de cómo solía tratar a algunos de sus invitados. Yo no fui, y tengo ese orgullo de decir que no fui, pero sí fue Roberto, y no sé cuántos más fueron con él, pero yo no asistí. A mí me llegaron a ofrecer hasta $1 millón y eso me causó escalofríos, le contó Carlos Villagrán al diario Basta, de circulación en la Ciudad de México. En la entrevista, Kiko, por respeto, no se atrevió a revelar en ese momento cuáles de sus famosos compañeros de elenco viajaron a Colombia para participar en dicho evento. Yo estaba en Bogotá cuando 3 personas pidieron hablar conmigo, abrieron un portafolio, sacaron una chequera, decía es cumpleaños de la hija o el hijo, no me acuerdo si era hombre o mujer, de mi patrón, que le ponga el precio usted al cheque, hasta $1 millón. En ese momento sentí un escalofrío en todo mi cuerpo así. Lo que se me ocurrió decirle que yo tenía una cláusula que me impedía trabajar en ninguna otra cosa a la que yo había venido. Si participaron o no, a día de hoy sigue siendo un misterio, pues los registros de las primeras visitas de Gómez Bolaños y sus compañeros al país suramericano datan de agosto de 1981, cuando arribaron a Bogotá y fueron recibidos por el entonces presidente de Colombia. La segunda visita del aclamado elenco de personajes se dio un año después, en 1982, a la ciudad de Barranquilla. La más reciente fue en 2009, cuando el comediante ya estaba delicado de salud. A día de hoy, Florinda Mesa no ha mencionado mucho al respecto acerca de la incursión de dineros o amistades del narcotráfico en los asuntos privados de Chespirito. Quien sí lo hizo fue el hijo mayor del líder del cartel de Medellín, Juan Pablo Escobar. Desmintió en su momento el rumor de que los personajes del Chavo hubieran sido traídos a Colombia por su padre. Negó que Escobar contratara al elenco de El Chavo del Ocho para alguna fiesta, y si lo hizo, él no lo recuerda. A diferencia de esta versión, otra persona cercana a Escobar, alguien llamado Fernando Rodríguez Mondragón, quien además es hijo del también narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, ya fallecido, confesó en varias entrevistas que tanto Chespirito como varios de sus personajes de elenco asistieron a fiestas privadas en Medellín y Cali, todas estas financiadas con dineros provenientes del narcotráfico. Villagrán señaló al respecto que, con el paso del tiempo, negarse a asistir a esas fiestas, las cuales cada vez eran más frecuentes, comenzó a ponerse complicado y suponía una presión enorme no solo para él, sino para todo el elenco, además de que ponía pesado el ambiente entre ellos. Muchos de sus compañeros, incluido él mismo, no querían tener nada que ver con estos personajes oscuros. A pesar de todo lo contado por Kiko a partir de la muerte de Chespirito, él mismo llegó a aclarar que su único interés fue contar su versión de lo vivido
en lo concerniente a sus asuntos en particular, junto al gran Chespirito, hacia quien dice no haber tenido nunca rencor alguno, sino puro agradecimiento. ¡Suscríbete! Mira, a mí, en mi caso, de los demás no sé porque no lo vi ni los vi. Entonces, yo en alguna ocasión me comentaron de un libro que sacó el hijo de un narcotraficante, donde daba nombres, entre otros de Roberto, de cantidad de artistas que trabajaron para el narco. Entonces dije que ese libro había salido, pero me lo achacaron a mí que yo había dicho. Entonces, no se vale, ya mejor me abstengo de decir cosas. Sí, a usted no le consta. Sí, no me consta.